la crítica al capitalismo no es suficiente, porque la crítica al capitalismo puede llevar a pensar que otras ideologías son mejores. Y de hecho, no sé, el comunismo es terrible, ha sido terrible, ya se ha mostrado terrible también con respecto al trato a los animales, ¿no? Existen criterios ya judiciales en los que se reconoce como un bien jurídico tutelado la vida de los animales. Entonces, si decimos que es un bien jurídico tutelado su vida, ¿no? Que no está supeditado a otro derecho humano, sino que su vida vale por sí misma, se reconoce que son seres sintientes, prohibimos su maltrato en diversos códigos penales, en la Constitución ya lo hicimos, ¿qué nos falta? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de desde dónde escuchen este podcast. Cos Territoris, se pronuncia en catalán, ¿verdad, Nuria? Cos y territoris. Cos y Territoris, muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy tenemos el gusto de hablar sobre los animales no humanos, sobre los demás animales, qué está ocurriendo en relación con sus derechos, en la manera en la que los vemos desde las sociedades humanas. Y bueno, tengo la fortuna también de compartir este espacio con la doctora Nuria Almirón, quien ha trabajado ampliamente sobre estos temas. Y me gustaría preguntarte, Nuria, aprovechar el momento para saber cómo llegaste al activismo o al movimiento de la liberación animal y cuál es tu enfoque, desde qué perspectiva analizas estos temas. Gracias, Juanjo. Bueno, primero un placer de estar aquí conversando contigo y agradecer a las gestoras del podcast que nos hayan brindado esta oportunidad para charlar un rato juntas. Bueno, yo después te preguntaré lo mismo a ti, porque también me gustaría saberlo en tu caso, ¿no? En mi caso, yo llegué al activismo pues simplemente a través de documentales, libros y ver la televisión, pero para cuestiones que no eran activistas, pero cuestiones que me chocaban y que me parecían dolorosas y con tremendo sufrimiento para los animales y que fueron despertando como el interés primero y después la conciencia. Pero en realidad mi activismo más, digamos, en la práctica, lo he hecho siempre desde la academia, porque tuve la oportunidad de trasladar toda mi investigación al campo de los estudios críticos animales y entonces, bueno, como yo creo que hacer investigación, aunque se puede hacer intentando siempre adoptar puntos de vista que te lleven a descubrir cosas de forma honesta, y eso implica, por supuesto, buscar cierta objetividad, pero no creo en la objetividad, ¿no? En realidad, porque somos sujetos y evidentemente llevamos nuestro bagaje. Pero creo que investigar sin intentar cambiar las cosas ni hacer mejor el mundo no tiene sentido. Entonces, creo que hacer activismo desde la academia pues tiene mucho sentido, mucho más que creer que pontificamos sobre cuestiones y verdades objetivas, ¿no? Entonces llegué así, simplemente, despertando la conciencia a través de los medios de comunicación, pero no porque fueran activistas, sino por lo que veía y teniendo la oportunidad de trasladarlo a mi trabajo en la universidad. No sé cuál fue tu caso. Me parece que compartimos un poco esa trayectoria. Igual, bueno, yo desde muy joven he sentido un profundo, eh, pues como un profundo interés por conocer a los demás animales, pero pues evidentemente eh, crecemos en un paradigma pues totalmente especista, ¿no? Que ha normalizado la instrumentalización de los demás animales y pues en la cotidianidad eh, pues está muy normalizado, valga la redundancia, que los explotamos, los utilizamos y demás. Entonces, pues bueno, conforme yo iba creciendo, empecé a tener igual estos choques, ¿no? De, oye, ¿por qué si me gustan tanto los animales? ¿Por qué voy a acuarios, a zoológicos? ¿Por qué me he visto con ellos? Etcétera. Entonces, pues en mi ruta o empecé a involucrarme en el movimiento con preguntas desde mi profesión. Yo la licenciatura la estudié en Derecho y pues siempre tenía estas dudas sobre por qué los animales son cosas para el derecho civil,
por qué los degradamos a ese estatuto jurídico, si evidentemente no son iguales que una silla o que un ordenador o que un celular, y pues no tenía las herramientas teóricas, eh, filosóficas, epistemológicas para poder debatir con mis profesores en su momento sobre eso, ¿no? Era, pues eso dice el Código Civil y así está, y la milenaria dicotomía ser humano, todo lo demás, así existe en el derecho y así es como debe ser. Entonces, pues dadas estas inquietudes y pues estas, ¿cómo decirlo? Como estos problemas que yo veía en mi día a día, pues decidí igual estudiar una maestría en filosofía y fue que empecé a incursionar en el movimiento desde la academia. Y bueno, ya después de unos años tuve la fortuna también de trabajar en una organización porque mi intención era poder aplicar estos conocimientos que yo iba adquiriendo en mis estudios de posgrado e intentar cambiar la situación jurídica de los animales para ser un poco más congruentes con lo que en realidad son, ¿no? Y no con lo que queremos que sean. Ujú. Entonces, pues por ahí iba mi camino también y pues ahorita estoy también desde la Mm. academia realizando algunos trabajos en ese sentido. Y creo que compartimos visión de los estudios críticos animales, ¿correcto? Sí, 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 definitivo. De hecho, también Mm, quería preguntarte, ¿no? ¿Qué diferencias o qué enfoques piensas que nosotros o nosotres como activistas en el movimiento debemos reivindicar o ver desde mm, otro lado a estas visiones tradicionales de los derechos animales o estas visiones pues que empezaron, ¿no? Utilitaristas, deontológicas sobre la otredad? ¿Qué diferencias tú encuentras con el movimiento y los estudios críticos animales? Sí, esta es una pregunta compleja, ¿eh? Podríamos estar hablando solo de esto. Ah, Yo feliz. en realidad, los estudios críticos animales, sabes que no, que son, están definidos por los fundadores o los creadores del concepto, ¿no? En 2007, que son un grupo de norteamericanos, y que los definen en función de 10 puntos que son muy claros, y que ya marcan una distancia importante con respecto a lo que es la ética animal liberal, por decirlo de alguna manera. Ah, lo cual no significa que algunos de estos fundadores no, no sean, no estén cercanos a esta ética animal liberal, pero en cualquier caso introducen cosas como la interseccionalidad, ¿no? El tener en cuenta que la opresión de los animales comparte raíz con muchas otras opresiones, ¿no? Y que es inútil intentar reducir el sufrimiento de los humanos sin reducir el sufrimiento de los animales. El punto de vista de la acción, ¿no? De no quedarte en las ideas y en la teoría, sino de pasar a la acción, que esto ya es controvertido hasta qué punto entiendes la acción, pero en cualquier caso esa acción que va más allá de escribir libros y ya está. Después también la crítica a la objetividad, a lo que comentaba antes, ¿no? A creer que podemos hablar siempre y estar en posesión de la verdad, ¿no? La crítica al capitalismo, que es una de las cuestiones que, por ejemplo, desde la mirada liberal no aparece prácticamente nunca. La crítica al sistema capitalista es una de las grandes bazas de los estudios críticos animales y por supuesto, la mirada abolicionista, ¿no? Claro. La mirada abolicionista que significa que no hay excepciones, ¿no? Que no se contempla ningún caso en el que sea aceptable explotar animales. Sin embargo, esto es de 2007 y han aparecido muchos grupos que se autodenominan, varios grupos que se autodenominan de estudios críticos animales o autores diversos y ya la cosa se va complicando. Si vas a mirar cómo se definen, no todos comparten estos 10 puntos. Sí que yo diría comparten el abolicionismo, la interseccionalidad, pero el resto ya queda un poco más difuminado. Y si me preguntas a mí en concreto, lo que yo creo que esta etiqueta, es que lo de las etiquetas a mí cada vez me gusta menos porque al final cada uno define como quiere cada etiqueta y no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Pero en cualquier caso, yo sí que creo que es importante a la reflexión antiespecista considerar, por supuesto, la interseccionalidad, ¿no? El concepto que Stephen Best le llamaba la liberación total, ¿no? Que esto comentaba antes, que no puedes pretender
liberar a unos sin liberar a los otros, ¿no? Todo está conectado, todo el sufrimiento está conectado y no puedes ser feminista y racista, no puedes ser antiespecista pero sexista, o sea, no puede ser. Claro. O sea, aquí te fallan los fundamentos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante para entender que tenemos que respetar todas las luchas. Lo que pasa es que la interseccionalidad ha estado muy mal entendida y sigue estando muy mal entendida, partiendo del punto de que el concepto de interseccionalidad que se inventa la autora inicial que lo promueve, que no es la que crea el concepto, pero ¿cómo se llama? Crenshaw. Su concepto no es el concepto que estamos utilizando nosotros en estudios críticos animales, un concepto mucho más limitado. Y este concepto es un poco peligroso porque puede bloquearte. Puedes creer que tienes que estar luchando en todas las luchas a la vez, constantemente, y esto es imposible, ¿no? Esto es imposible. Yo entiendo la interseccionalidad como defender una causa sin perjudicar otras causas, ¿no? Ya. Pero no pretender defender todas las causas a la vez, porque es algo materialmente imposible. Pero en cualquier caso, yo creo que esto es muy importante. Después también incorporar, por supuesto, el abolicionismo, que es una de las cuestiones que para mí es más clara en los estudios críticos animales. En cambio, en la ética animal, por ejemplo, en el utilitarismo puede haber concesiones en casos como, por ejemplo, la experimentación animal, donde Claro. según qué estimaciones se hagan, pues se puede entender como justificado, ¿no? Experimentar en unos pocos animales si el beneficio es mucho mayor para, por ejemplo, otros animales no humanos y humanos, ¿no? En cambio, desde mi punto de vista, esto no es justificable en ningún caso, en ningún caso. Totalmente. Y, y después, y ahora ya te dejo, porque tengo mucha curiosidad también por lo que tú piensas, pero después sí que añadiría, como yo lo veo, que la crítica al capitalismo no es suficiente, no es suficiente, porque la crítica al capitalismo puede llevar a pensar que otras ideologías son mejores. Y de hecho, no sé, el comunismo es terrible, ha sido terrible, ya se ha mostrado terrible también con respecto al trato a los animales, ¿no? Y en estos momentos, en el mundo donde se protegen más los derechos de los animales, aún siendo espacios de protección mínima, pero es en espacios con democracias liberales, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que la crítica al capitalismo no es suficiente. Hay que hacer una crítica a todas las ideologías, ¿no? A todas, absolutamente todas. No sé qué piensas tú de esto. Sí, la verdad es que comparto tu punto de vista, Nuria, y me parece muy interesante y sobre todo muy valioso las herramientas que nos brindan los estudios críticos animales en ese sentido. Em, Pues es que la lucha tradicional por los derechos o por reivindicar los derechos de los animales en los cuerpos normativos, en los litigios, digo, ahora voy a hablar un poco desde mi perspectiva como abogado, pues siempre es desde esta ideología liberal de derechos individualista que reivindica la personalidad en el derecho, ¿no? Incluso, como bien conoces, pues hay varios antecedentes en los que para poder descosificar a los demás animales, se les reconoce antes como personas no humanas y ya se les pueden atribuir, además nos otorgamos ese derecho de atribuirles ciertos derechos. Y los estudios críticos animales nos brindan esta posibilidad de ver otras maneras o de poder proponer otras maneras de considerar a la vida animal no humana dentro de nuestros cuerpos normativos que parten desde esta cosmovisión. Y pues yo creo que sí es totalmente pertinente la crítica al capitalismo, la crítica al colonialismo, no a esta hegemonía que al final del día perpetúa diversas formas de explotación y de opresión dentro de las que se encuentra el especismo. Entonces, pues qué interesante y sobre todo qué difícil poder materializar esto en el derecho. ¿Cómo podemos situar a la vida animal no humana desde una visión no antropocéntrica? Manesha Deka, una académica que vive en Canadá, propone un concepto que le llama legal beingness. Y lo que ella pretende es precisamente esto, pensar a la vida animal no humana desde el derecho, desde otro concepto que no sea la personalidad que está permeada de esta carga de racionalidad, del poder ser propietario de cosas, del ser
hombre, del norte global, tratar de escindirnos de este paradigma antropocéntrico jurídico que tratamos en el que tratamos de situar a los animales para que puedan ser poseedores de ciertos derechos y hacer otro marco, ¿no? O sea, crear otro estatuto jurídico que posibilite pensar en la vida de los demás animales desde otras características que no sean pues, las cognitivas, ¿no? Que se parezca mucho a las personas humanas o que tengan ciertas características que digamos, esa vida vale. Pues no, los demás animales también, pues desde un enfoque de sus capacidades, desde la propia vulnerabilidad, que digo, aquí tú eres muchísimo más experta que yo en ese tema y de los feminismos y demás. ¿Cómo podemos reivindicar la teoría de la ética del cuidado, por ejemplo, para poder otorgar consideración moral directa y no solo eso, sino derechos a la vida animal no humana? Entonces pienso que los estudios críticos animales en el derecho apuntan hacia allá. Tenemos que empezar a pensar en otros estatutos jurídicos, otras situaciones jurídicas para los animales diferentes a las que tradicionalmente eh, hemos apelado para reconocerles derechos. Y no estoy negando o estoy demeritando la labor que se ha hecho hasta ahora, al contrario, siento que sobre todo las abogadas, los abogados litigantes, eh, las personas que imparten justicia, pues han hecho uso de las pocas y escasas herramientas jurídicas que han tenido para poder reivindicar la posición de los animales en el derecho. Algunos apelan al derecho humano al medio ambiente sano para poder, no sé, prohibir algunos eventos supuestamente culturales. Otros apelan al reconocimiento de las personas, de los animales no humanos, pero precisamente ese camino y estas críticas constructivas son a las que tenemos que apelar para poder poner en evidencia pues estas situaciones, ¿no? Y bueno, con esto que estoy diciendo y también con lo que tú me comentas, me interesa muchísimo saber tú qué piensas sobre esta interseccionalidad, ¿no? De, por ejemplo, el ecofeminismo, eh, las posiciones racistas o eh, estas otras posiciones de exclusión del otro con relación al antiespecismo, ¿no? Sí, como decía antes, es que está todo absolutamente interconectado, ¿no? Porque si observamos cuál es la excusa principal para denigrar a seres humanos, para considerarles inferiores, tradicionalmente, en todos los casos, sea cual sea el tipo de ser humano al que denostamos, sea una mujer, sean niños, sean personas mayores, sean personas racializadas, no importa, siempre el eje de esa denostación es que son menos humanos, que Vale. son no suficientemente humanos, o incluso que no son humanos, ¿no? Y al hacer esta crítica, lo que se está diciendo es que son más próximos a los animales no humanos. Y eso solo es posible, esta equiparación solo es posible porque antes hemos construido la categoría de animal no humano como inferior, como derogada, como menos, como discriminada, ¿no? No tendría ningún sentido si esa categoría no existiera deshumanizar a la gente, porque deshumanizar a los seres humanos es hacerles menos humanos y por lo tanto es hacerles más animales no humanos, y eso está visto mal porque los animales no humanos merecen menor consideración. Pero claro, si los animales no humanos merecieran la misma consideración, esa equiparación no tendría ningún sentido. Probablemente nos inventaríamos otros modos, ¿no?, para discriminar, pero no sé si sería tan sencillo, porque en la esencia de todas las discriminaciones está esta deshumanización. Y esta deshumanización, yo no sé si se puede desmontar al 100%, dando consideración moral suficiente a los animales no humanos, pero se debilita muchísimo, muchísimo, ¿no? Y con lo que estabas mencionando del derecho, quería comentar, porque me parece muy interesante, el, el tema de cómo trasladar a leyes, ¿no?, y a regulaciones este respeto y es muy importante que evidentemente, como decías, ¿no?, que contrastemos y complementemos la visión basada únicamente en la razón, ¿no?, en lo racional, ¿no?, y en que lo correcto es lo racional, que lo sabio es lo racional y lo bueno es lo racional. Y bueno, ya además añadiendo que lo racional está unido a lo masculino, a lo blanco, etcétera, ¿no? Pero
efectivamente, ahí estaría otro de los ejes en los que podríamos hacer incidencia, y que yo creo que los estudios críticos animales hacen muy buena incidencia, porque al final esta racionalidad se presenta en los binarismos especistas como una racionalidad autónoma y abstracta. Es decir, a partir de algo que es la razón, racionalizamos las cosas, aplicamos lógica y llegamos a decisiones correctas, ¿no? Pero, evidentemente, esta razón y la misma justicia en la que se basa el derecho no emergen de nada. Es decir, están basadas en algo, ¿no? Es decir, cuando tomas decisiones lógicas sobre lo que es correcto o incorrecto, hay un sustrato ahí que puede variar, pero que básicamente está muy motivado por nuestra capacidad de discernir si hay sufrimiento o causamos sufrimiento o no. Ya. Y una definición de lo que es incorrecto muy sencilla sería aquello que causa sufrimiento, ¿no? Aquello que causa daño, ¿no? Entonces, yo creo que es importante en todos los temas legales y en toda la insistencia que hay en mantener la racionalidad, que no se trata tanto de desmontar la racionalidad como de hacer ver que la racionalidad necesita reconocer que no es nada sin la compasión, sin el amor, sin los cuidados, ¿no? O sea que, Totalmente. que esa racionalidad no, para todas las lógicas buenas parten de sustratos compasivos, ¿no? De personas compasivas, ¿no? Pero del mismo modo también las emociones, sin una parte de esto Marta Nussbaum lo explica muy bien, ¿no? Sin una base más o menos lógica, también pueden llevarnos por un muy mal camino. Con lo cual, ese punto intermedio que normalmente es el bueno, ¿no? Es el que deberíamos poder encontrar. En estos momentos no parece un punto intermedio porque como estamos tan escorados todavía a la racionalidad y al objetivo como lo bueno, pues claro, introducirle lo subjetivo y lo emocional positivo como es la compasión, pues no parece que sea el punto medio, sino que nos tengamos que mover, ¿no? Pero bueno, yo Ya. no sé qué piensas de hasta qué punto, porque claro, la ley se hace en función, las leyes se hacen, el derecho se hace en función de lo que impulsa la sociedad. Y yo no sé hasta qué punto las leyes reconocen, ¿no? Que deben impregnarse de la compasión. Es un tema muy complejo y sobre todo puede llegar a ser un poco desalentador, ¿no? Darse cuenta de los pasos tan pequeñitos que, que, que se llegan a lograr en comparación con lo que se propone en la academia, ¿no? Y bueno, a mí me gusta pensarlo siempre desde esta visión de cambiar esta idea antropocéntrica del derecho, ¿no? Digo, en términos derridianos, como de construir el antropocentrismo o de construir el derecho hacia otras visiones en las que podamos situar a los demás animales. ¿Y por qué decía esto del tema de la incidencia o en el derecho? Luego los pasos son pequeños, pero pueden tener implicaciones muy importantes porque generalmente, eh, digo, no hemos hablado sobre un cambio de estatuto jurídico en el derecho para los demás animales, ¿no? Se ha intentado reconocerlos como seres sintientes sin que esto haya abolido su cosificación, ¿no? Prevalece su cosificación en los cuerpos normativos de manera generalizada en todo el mundo. Y por ejemplo, ahora en México, en diciembre del año pasado, pasó algo muy importante en materia de bienestar animal, que fue constitucionalizar la prohibición de su maltrato. En estricto sentido, eh, pues esto tendría que implicar un cambio de paradigma a nivel nacional de la manera en la que tratamos a los demás animales en la producción. Evidentemente, esto es una postura bienestarista, ¿no? No parte de una visión abolicionista y no porque las personas que hayan presentado estas iniciativas o que las estén impulsando sean bienestaristas en su cosmovisión, ¿no? La verdad es que la mayoría de las personas involucradas en el movimiento por la liberación de los animales, pues creen en el abolicionismo, en esta visión abolicionista. Sin embargo, el tratar de generar incidencia legislativa desde esta visión resulta muy complicado, ¿no? No son cartas a Santa Claus lo que se presentan ante los congresos. Es decir,
Aquí podemos estar hablando de interseccionalidad, de estudios críticos animales, de cambiar cosmovisión, de, por ejemplo, reivindicar cosmovisiones del sur global para poder incluir a las demás especies animales. Y en el Congreso se debate si los animales son seres sintientes o no, si tienen la capacidad de sufrir o no. Entonces hay un abismo enorme entre lo que se hace en la academia y lo que se llega a lograr en el terreno de la incidencia legislativa o el litigio estratégico. De hecho, creo que aquí hay un nicho de oportunidad bastante interesante sobre la manera en la que se comunica, ¿no? Estos interlocutores entre a lo mejor el activismo y la incidencia o quienes se acercan a los congresistas, a las congresistas, que bueno, me parece que también es tu área, la comunicación es tu área de expertise, Nuria, y me encantaría saber tu opinión al respecto. Pero bueno, no me quiero desviar a tu pregunta. En el tema del derecho sí es muy complejo. Ahora en México tenemos varias herramientas jurídicas que desde mi perspectiva nos posibilitan pensar a los animales como no cosas o como seres que evidentemente no son cosas y tendríamos que luchar por la abolición de esta cosificación jurídica para enlistar, digo, situándome en el terreno del marco normativo mexicano, que es el que conozco un poco más a detalle. Ya diversos instrumentos legislativos los reconocen como seres sintientes, está tipificado el maltrato y la crueldad animal en diversos códigos penales. Ahora se prohíbe a nivel constitucional, que es nuestra Carta Magna, se prohíbe el maltrato de los animales. Existen criterios ya judiciales en los que se reconoce como un bien jurídico tutelado la vida de los animales. Entonces, si decimos que es un bien jurídico tutelado su vida, ¿no? Que no está supeditado a otro derecho humano, sino que su vida vale por sí misma, se reconoce que son seres sintientes, prohibimos su maltrato en diversos códigos penales, en la Constitución ya lo hicimos, ¿qué nos falta? ¿No? O sea, ¿qué nos falta para poner en evidencia que los animales no son cosas y poder, más allá de reconocer en el derecho que no son cosas, cómo cambiamos ese paradigma para que las personas creemos esta, voy a llamarle así, pero esta conciencia de no instrumentalizar, de no explotar, ¿no? De cambiar nuestro modo de vida y poner en evidencia que hay otros mundos posibles que no requieren la explotación de los animales y su uso. Sí, Entonces, pues complicadísimo, Gloria. sí, pero bueno, yo tengo una idea aquí, porque creo que yo creo profundamente en la transformación individual y personal para empezar cualquier transformación. No creo que puedas pretender cambiar el mundo si antes no te cambias a ti misma, ¿no? Pero hay unas fuerzas económicas y empresariales enormes que tiran completamente en dirección contraria a lo que nosotras en la universidad pues, hemos descubierto hace tanto tiempo y de lo que discutimos, ¿no? Y estas fuerzas son unas fuerzas que no es solo el interés y el ánimo de lucro que hay detrás de todos los negocios que explotan los animales, es el entramado de intereses que se ha generado y es la inercia que se ha generado alrededor de esto, ¿no? Porque es muy sencillo demonizar a las industrias, pero esas industrias en gran parte están subvencionadas por los Claro. gobiernos. Sí, por los estados, claro. Entonces, y están subvencionadas por gobiernos que están en manos de partidos políticos que son votados por los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Entonces, yo soy muy crítica con todo el ámbito de la economía política que hay detrás de la explotación animal, ¿no? Todos los intereses económicos, pero soy muy cauta a no crear nuevas falsas dicotomías entre buenos y malos, ¿no? Hay todo un monstruo económico que perpetúa la explotación de los animales porque es su negocio, pero también porque tiene una demanda que se mantiene, una demanda que está influida por supuesto, en los discursos que todas estas empresas diseminan en favor de normalizar lo que se hace. Es verdad que estos discursos los van afinando. En estos momentos la mayoría de los discursos de las cárnicas, de los experimentadores o de los zoos es nosotros también somos animalistas, también nos preocupamos, somos los más preocupados porque los animales estén bien cuidados, etcétera, ¿no? Pero esto, y bueno, por cualquier persona con un poco de lógica, sabe que no tiene nada de cuidado criar animales en granjas y comértelos cuando son adolescentes, ¿no? O tener Claro. animales en laboratorios y hacer todo tipo de cosas
horrendas con ellos para tener un porcentaje minúsculo de probabilidades de encontrar alguna medicina que sirva a los humanos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, sus discursos, por supuesto, ayudan a mantener el statu quo, ¿no? Esto que cuesta tanto de cambiar, pero es mucho más complicado que unas empresas malignas explotando animales. Hay todo un entramado político financiando eso. Hay muchos investigadores que han construido sus carreras alrededor de esto, alrededor de mejorar mejorar las condiciones de los animales en las granjas para hacer más óptima su explotación. Por ejemplo, hay muchos investigadores, de hecho los investigadores, los experimentadores que usan animales, muchas veces nos dicen es que nos criticáis, pero muchas de las cosas que hacemos es para mejorar la calidad de vida de los animales y es cierto, pero la paradoja es que mayoritariamente el grueso de la experimentación que se hace con animales para mejorar algo que afecta a los animales es para optimizar su explotación en granjas, ¿no? Claro. Entonces, esto después hay una ciudadanía que puede optar que obviamente tener un mensaje dominante, una narrativa dominante tiene un peso, pero si hay personas que han podido escaparse de la influencia de esa narrativa, y son muchas, esto significa que es posible. Por lo tanto, la ciudadanía tiene esa independencia para poder tomar decisiones al margen de la narrativa dominante. Por lo tanto, es una cuestión muy compleja donde el ánimo de lucro yo creo que sería lo primero a atacar y con eso probablemente ayudaríamos a desmontar el resto siempre y cuando consigamos no dicotomizar la situación, es decir, evitar esos escenarios de malos y buenos donde vamos a eliminar a los malos porque estamos hablando de la mayor parte de la población. La mayor parte de la población es especista, la mayor parte de la población de un modo u otro apoya esto. Lo que necesitamos es hacer una conversión donde todas las personas que demandan productos cárnicos o que justifican la experiencia con animales o que van a los zoos se den cuenta de que no necesitan hacer eso para tener vidas felices, donde las empresas cuyo negocio depende de esto sean ayudadas para hacer reconversiones industriales, que esto lo hemos hecho en toda la historia del capitalismo y en algunos casos se ha hecho en circunstancias muy complejas y se ha logrado. Si es posible, podemos hacerlo. Sabemos que el dinero aparece cuando nos interesa, lo vemos constantemente con el tema del armamentístico, ¿no? No hay dinero, pero cuando hablamos de guerras y tema armamentístico aparece el dinero. O sea, es posible hacer estas reconversiones industriales. Y acompañando a esos sectores sin entrar en una guerra y demonizarlos, porque no vamos a ir a parar a ningún sitio con eso, yo creo que ahí habría una cuña para hacerlo, pero el principio sería desmontar ese gran bloque económico de negocio que depende de esto y que está manteniendo una narrativa y un discurso muy potente al respecto de esto es natural, esto es normal, esto es lo que hemos hecho siempre y ahora lo hacemos con más cuidado por los animales que nunca, pero tenemos que seguir haciéndolo, ¿no? No tenemos que seguir haciéndolo, ¿no? Bueno, que te voy a contar, ¿no? No sé qué te parece esta visión mía. Sí, la verdad es que me parece muy, muy pertinente porque muchas veces ignoramos desde esa posición que pues que todo parte desde una lógica de mercado, ¿no? Y que también pues el propio capitalismo es una manera de colonización y de imperialismo en relación con el sur global y ahí me gustaría también reivindicar un poco la posición desde cómo se piensa desde los estudios críticos animales y desde el sur global, pues todo este entramado que como bien dices, Nuria, es muy, muy, muy complejo. No solamente son estos monstruos malos, por así llamarlos de alguna manera, ¿no? Sino que es una red complejísima de situaciones que perpetúan la explotación de los animales en beneficio de qué? Pues de cumplir con la demanda y satisfacer los intereses de nuestro propio sistema económico en el que estamos inmiscuidos. Y ahorita que tú lo platicabas, yo pensé hasta qué punto, por ejemplo, en México, el pagar impuestos, pues sí, a lo mejor prescindes del uso de los animales, en la medida de tus posibilidades no los utilizas, pero pues los impuestos que pagas, parte de ellos se van destinados a la subvención de productos cárnicos, por decir algo, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor
vamos a tener que seguir cumpliendo con esta obligación fiscal o no, ya será cuestión de cada quien, pero es muy diferente la visión que puedes generar al ser consciente de esto o no ser consciente de esto, ¿no? El poner en evidencia esto. Y me parece que la academia ha sido muy atinada al poner en evidencia pues estos estragos que ha generado el capitalismo eh, a nivel mundial y sobre todo que desde el sur global pues la producción de productos animales, llamémosle así, o de la producción cárnica también se genera en beneficio de las demandas del norte global, ¿no? O sea, muchísima producción en Brasil, que como muchos saben es catastrófica, en México es para satisfacer esta demanda internacional y eso genera, pues, evidentemente cantidades inconmensurables de sufrimiento hacia los demás animales, pero también daños ambientales terribles. Apunta a que prevalezca este sistema económico voraz que, pues, al parecer no claudica, pero pues como bien dices, hay muchísimas luchas desde diferentes aristas y desde diferentes perspectivas que ponen en evidencia que esto tiene que cambiar. Y precisamente ahí quiero culminar con mi comentario. Eh, yo creo que el derecho no es la única vía, o es más, a lo mejor ni siquiera es la vía, ¿no? Yo pienso que el que cambiemos nuestra visión sobre cómo vivimos y poner y ser conscientes de que podemos vivir prescindiendo de la explotación de los demás animales, eh, debe ser la punta de lanza dentro del movimiento, ¿no? Y eso se debe abordar desde muchísimas aristas, desde la educación, desde obviamente el derecho, desde la manera en la que nosotros interactuamos con los animales en el día a día, lo que consumimos, qué compramos, hacia dónde destinamos nuestros recursos. Entonces me parece que eso es indispensable dentro de la lucha por la abolición de la explotación animal. Y también quiero aprovechar este comentario para hacer el apunte de la reforma a la Constitución en México. También, además de constitucionalizar la prohibición del maltrato a los animales, también se incluyó en el artículo tercero la obligación de incluir dentro de los planes de estudios la enseñanza por el bienestar animal. Y eso me parece pertinente. Evidentemente va a tener que haber mucho trabajo sobre reformas en otras legislaciones, sobre cómo vamos a implementar esto, pero el hecho de ser conscientes ya desde el derecho que tenemos que educar a las infancias hacia un trato adecuado hacia los demás animales, digo, no voy a hablar de la abolición de la cosificación y demás, pero simplemente generar esta enseñanza de la empatía, de la vulnerabilidad, de la ética del cuidado, obviamente aterrizado al contexto de las infancias, me parece súper, súper importante para cambiar un paradigma, no solamente el hecho de litigar y de hacer reformas legislativas que tiendan a abolir la cosificación, sino cambiar desde la educación esta visión que perpetúa la explotación, ¿no? Desde la violencia simbólica hacia el que veamos cotidiano ir a plazas de toros, por ejemplo, a peleas de gallos, o sea, estas cotidianidades, tratar de desmembrarlas y ver qué se juega ahí, ¿no? Sí, y hay un ámbito del que no hemos hablado, que son los animales en la naturaleza, que Claro. yo soy muy, muy poco fan de llamarles animales salvajes por las connotaciones negativas y binaristas del concepto salvaje. Yo creo que los animales en la naturaleza es un ámbito en el que casi todo el mundo conecta con los animales en la naturaleza. Mm, La gente no piensa en los cerdos en las granjas, pero les gustan los documentales de animales y es una puerta que puede ayudar a- a conectar con el resto de animales, porque al final todos los animales vienen de la naturaleza, ¿no? Y en este sentido, bueno, hay esto que comentabas, has empezado diciendo, creo que era al principio, que a veces es un poco decepcionante, ¿no? Lo del derecho, porque claro, se consigue tan poco y tal, pero yo creo que todos los pasos son buenos, ¿no? Aunque sean Claro. pequeños, ¿no? Y además depende de cada contexto, en cada contexto los pasos valen distinto y hay cuestiones que no pueden ir para atrás, pero sobre todo creo que es muy importante en la gente que quiere cambiar cosas, ¿no? Que al final son los activistas, a descentrarte digamos, de
de ti mismo y ti misma de por qué estás haciendo esto y concentrarte en que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, si te concentras en que hay que hacerlo, bueno, el resultado pues a veces no es tan bueno como querrías, otras veces es mejor, otras es peor, pero eso no te afecta y te permite seguir trabajando con la misma energía, ¿no? Porque si no, a veces si conviertes la lucha en algo muy propio, identitario y tuyo, estás debilitándola, porque evidentemente entonces puedes ser presa de esos momentos en que parezca que todo va de bajada, ¿no? Por ejemplo, ahora estaba pensando, mientras te oía hablar, en el tema de los lobos, no sé, en España y de hecho en toda Europa, el tema de los lobos ahora es uno de los que se está hablando más, no por el falso, la falsa desextinción del lobo gigante que han anunciado una empresa norteamericana, sino porque sabéis, ¿no?, que los lobos fueron prácticamente erradicados en el siglo XX en prácticamente todo el mundo, o al menos en todo el mundo occidental, sobre todo, sea lo que sea que significa occidental, pero Estados Unidos, Europa, prácticamente no dejamos lobos. Y en los años 80 del siglo pasado empezó a haber una concienciación de que teníamos que protegerles, que fue también en paralelo, al menos Estados Unidos y Europa fue en paralelo. Desconozco otras realidades, pero al menos aquí en Estados Unidos fue en paralelo y fue más o menos exitosa. Las comunidades de lobos empezaron a crecer y en estos momentos molestan de nuevo. Hemos conseguido más lobos de los que nos interesan. Los lobos son una molestia para los granjeros, son una molestia para los turistas, son una molestia para algunos parques naturales que quieren mantener unas colonias de herbívoros que con los lobos no pueden mantenerlas. Y ahora está habiendo un retroceso y está empezándose a permitir matar a los lobos en Europa. Los suecos, por ejemplo, han hecho público que han calculado que tienen menos de 400 lobos y que querrían tener unos 150. Es que esto solo de mencionarlo ya es como contar, no sé, guisantes, ¿no? O sea, tengo Claro, 400 guisantes y me interesa tener 150, todos los otros pues los echo a donde sea o me los como, es igual, ¿no? claro. En España ahora se acaba de aprobar poder volver a cazar a los lobos y y yo creo que esto le entra mucho a la gente, ¿no? Esto es una cosa que es muy visible y, por ejemplo, nos han estado entrevistando estos últimos días por este tema y normalmente cuando nos entrevistan los periodistas para temas animalistas, siempre nos contrastan con alguien que no opine de la misma forma, ¿no? Pero en este caso no. En este caso, con el tema de los lobos, yo todas las entrevistas que me han hecho, las otras personas entrevistadas estaban en el mismo, digamos, en el mismo posicionamiento de esto es incorrecto, ¿no? Es incorrecto exterminar animales, es incorrecto después protegerlos porque nos ponemos en el lado positivo, vamos a hacer que crezca la población y luego ahora tenemos demasiados. Esto es una cosificación extrema, ¿no? Y además, ¿cómo los matamos? Que le permitimos a los cazadores que los maten, ¿no? Y esto que hemos experimentado estos días con los periodistas, ¿no? Que no van a buscar voces, no se preocupan por buscar voces que defiendan la matanza y por supuesto las hay. Los cazadores, los granjeros las hay, ¿no? Esto significa que estos temas son temas fáciles, ¿no? Son temas que permiten a la gente empatizar y que estos temas pueden abrir la puerta a ir más allá, ¿no? Porque la gente cuando consigues que empaticen con los jabalís, por ejemplo, pues estás a un paso de que entiendan que los cerdos en las granjas vienen de aquí, vienen de, de los cerdos salvajes, ¿no? Y que por lo tanto esa distinción que hacemos no tiene ningún sentido, ¿no? Y de hecho hay una criminalización de los jabalís muy superior a la que hay de otros animales, por ejemplo, muy superior a la que hay de los lobos, cuando los jabalís no son depredadores como los lobos. Yo tengo la teoría de que esto es así porque si no criminalizas lo suficiente a los jabalís, estás sirviendo en bandeja de plata a la gente que entienda que esos son lo mismo que los cerdos que tienes en las granjas, ¿no? Bueno, que hay todas estas posibilidades, ¿no? Para abrir la mente a la gente, para hacerle ver que no se trata de buenos y malos, no se trata de bandos, sino de que en realidad estamos todos en el mismo bando, estamos en el bando de no hacer daño a la gente, ¿no? Y esto yo creo que lo puede entender todo el mundo, ¿no? No sé, te parece muy simplista quizás.
No, no, me parece súper atinado, ¿no? No hacer daño a la gente, no hacer, cómo posicionamos ese criterio también para no hacer daño al otro, ¿no? Al otro en términos generales, desde esta concepción filosófica del otro, no antropocéntrica. Y me parece súper interesante el tema de los lobos. Ahorita se me vino a la mente un caso que se estuvo dando el año pasado en Chile. Se estuvo debatiendo sobre el reconocimiento, o más bien sobre los perros asilvestrados, así le llamaban en Chile, que eran los perros ferales, que obviamente por negligencia de los dueños, pues y por abandono, empiezan pues a sobrevivir, ¿no? A Mm, sobrevivir en la naturaleza, bueno, en la naturaleza en términos de este discurso, y pues empieza a ser problema para las comunidades, ¿no? Empiezan a atacar al ganado y demás, y se pretende autorizar la caza de estos perros. Entonces, es muy parecido el contexto porque cómo nos damos el derecho de esta cosificación extrema de cuando me conviene, buen trato, cuidado, etcétera. Pero cuando no, legitimamos la matanza. Entonces, a ver, ¿son seres sintientes o no? ¿Son poseedores de ciertos derechos o no? No puede ser arbitrario este criterio desde el derecho, ¿no? Y es la manera en la que se defiende desde el derecho. Oye, pues hay matices, hay grises, ¿no? No es o viven o mueren. ¿Qué responsabilidad vamos a tomar como sociedad, como estados democráticos, ¿no? Contemporáneos en los que en teoría tenemos que proteger la vida animal no humana? ¿Qué vamos a hacer? No podemos lavarnos las manos como sociedad y el Estado no se puede lavar las manos diciendo, bueno, mátenlos. Oye, ¿cómo crees? ¿No? Son animales que tienen interés en vivir y que además están en esa situación por una negligencia evidente de sus tutores, o bueno, llamémosle dueños en estos marcos normativos en los que vivimos. Entonces, claro, ¿no? A mí me parece muy atinado poner en evidencia esto, que no podemos ser arbitrarios en nuestras decisiones en relación con los demás animales porque nos convenga o no, ¿no? O sea, es muy ujú. importante reconocer que su vida vale independientemente de los contextos en los que se trate. Y también, digo, para terminar, me gusta mucho o me gustaría mucho hablar sobre el tema de los animales mal llamados silvestres, como les dices, perdón, como mencionaste, o salvajes. Eh, También, por ejemplo, yo desde niño siempre fui fan de los documentales, ¿no? Y digo, creo que también a muchos de nosotros, de nosotras, eh, pues nos motivaron, ¿no? A incentivar como este sentimiento de biofilia o de interés por la vida no humana. Y, y también te vas dando cuenta desde la academia que lo que te muestran en los documentales no es lo que ocurre en la naturaleza, ¿no? Y cómo nos gusta romantizar o cambiar la visión de lo que es para lo que nos va a brindar una perspectiva diferente o nos va a vender más en esta lógica del capital. Nos metemos a Nat Geo o a otros canales y vemos pues que la naturaleza es súper activa y siempre hay depredadores y depredados y los pájaros cortejando todo el tiempo. Y vas a la selva, vas al bosque y te das cuenta que hay una tranquilidad, ¿no? Que los contextos son diferentes, que a lo mejor tú puedes ir a la selva amazónica y en 3 meses no ves una sola serpiente, ¿no? Y te das cuenta que esas escenas que tú ves en 40 minutos en los documentales son recapitulaciones de meses enteros en la selva, ¿no? Y de observación de los animales. Entonces, ¿cómo se nos cambia esta visión de, pues en aras de que sea entretenido para nosotros? Y a ver, la naturaleza y la animalidad no debe ser entretenida, es, ¿no? Y tenemos que reconocerla como lo que es. Y me parece que esta decisión también se puede ver en los sistemas capitalistas y sobre todo de consumo, como bien apunta Carol Adams, y creo que tú pudieras también comentarnos algo al respecto, Nuria, ¿no? Esta manera en la que se sitúan los cuerpos animales o las partes de lo que fue un animal, pues en los supermercados, ¿no? Se les escinde de este cuerpo y se nos vende como un producto hasta el punto en el que, no sé, muchas infancias lo ven irreconocible o no saben de dónde proviene ese producto que estás adquiriendo, ¿no? Es como, pero y sin embargo está este referente ausente a ver, esto fue una vida, fue una infancia que se mató para satisfacer tu necesidad de consumo y me parece que perpetuamos eso, o sea, este sistema económico en el que nos vemos inmiscuidos perpetúa esta decisión de los animales de lo que una vez fueron y de lo que nos conviene que sean.
Sí, ciertamente. Bueno, ya creo que estamos terminando, pero Ya. el tema de la representación es muy importante, efectivamente, y es constante. Estamos autorrepresentándonos la naturaleza, los animales explotados, nuestra relación con todos los seres del planeta, de cualquier especie, constantemente. Lo estamos haciendo constantemente en todos los tipos de comunicación, en la escuela, cuando estudiamos, cuando enseñamos, en los medios de comunicación, cuando explicamos cosas, es constante, es muy importante. En el proyecto de investigación que estoy ahora hemos publicado un libro recientemente sobre lenguaje y especismo, que hacía mucho tiempo que queríamos hacer y por fin lo conseguimos, para poder abundar un poco en castellano, porque se ha hecho bastante en inglés, en la importancia de la representación, que al final es la importancia del discurso, ¿no? El discurso puede ser textual, puede ser visual, puede ser auditivo, puede ser de muchas formas, pero al final el discurso es el que representa y ciertamente es lo que decías en los documentales, es un tema muy interesante porque yo creo que hay pocas personas que no hayan empezado viendo documentales de animales con una mirada, ah, bueno, positiva hacia ellos, ¿no? Y que a medida que van desarrollando conciencia antiespecista, esos documentales se convierten en casi insoportables, porque por un lado es una idolatración de los depredadores, ¿no? Los herbívoros. Ha habido una evolución importante y aquí, esto que decía antes de los pocos pasos que se dan, pero que se dan, ¿no? Por ejemplo, en la gran producción de documentales animalistas ha venido tradicionalmente de la BBC. En estos momentos ya hay unas cuantas cadenas privadas, plataformas privadas que han contratado los servicios de la gente que trabaja para la BBC y que producen contenidos de calidad similar. Pero la BBC fue durante muchos años el gran epicentro de producción de los grandes documentales animalistas de calidad, animalistas sobre animales de calidad. Y hubo una evolución en estos documentales importante donde hubo cambios interesantes. Y no sé hasta qué punto esos cambios no vinieron dados por la influencia de la academia, porque en el Reino Unido hay una serie de académicos muy importantes que estaban publicando y explicando cómo pues lo que estáis mostrando no es la realidad, lo que estáis mostrando es un edulcoramiento de la realidad, es una idolatrización solo de los depredadores, hay un sesgo muy importante en cuanto a la representación de actividades y, y evidentemente no están lejos de tener una mirada antiespecista, pero han hecho cambios importantes, muy importantes. O sea que, bueno, simplemente para el detalle positivo, ¿no? Pero Claro. es cierto que son constructores de imaginarios absurdamente falsos, ¿no? Lo que comentabas de cómo apreciamos, por ejemplo, los cantos de los pájaros en la naturaleza, hemos romantizado de una manera mayúscula estos sonidos que si los analizamos objetivamente, es muy fácil darse cuenta de que son sonidos muy poco romantizables, porque en su inmensa mayoría lo que simbolizan es tengo hambre, quiero aparejarme, tengo dolor, tengo frío, no te encuentro, ¿dónde estás? Cuidado que vienen depredadores. O sea, esto es el grueso. También están los pájaros jóvenes que juegan con los hermanos y que hacen unos cánticos de juego. Pero eso es la minoría de los cánticos. La mayoría de los cánticos son cánticos de supervivencia para avisar de peligros, para avisar de comida, para solicitar relaciones con los individuos de tu especie. Y eso lo hemos glamorizado de tal forma que esos cánticos nos parece como algo que forma parte de esa, bueno, de esa mirada bucólica de la naturaleza, ¿no? Yo Claro. también creo que tampoco tenemos que demonizar la naturaleza, porque en la naturaleza no, bueno, a menos que creas en la existencia de un Dios creador con una voluntad de construir de una forma u otra la realidad, pero si no crees en eso, en la naturaleza no hay un ente que cause daño, ¿no? No hay un ente que quiera causar crueldad, ¿no? Es simplemente bueno, una sucesión de eventos que producen mucho sufrimiento, que pueden producir mucho sufrimiento, ¿no?
Y Claro. eso, pues en los documentales que decías, lo vemos como una gran belleza, ¿no? Y es verdad que hay belleza, es verdad que hay belleza, pero también hay muchísimo sufrimiento. Y bueno, la representación que hacemos es muy importante y ahí todas tenemos un papel, yo creo, a jugar muy interesante, porque estamos representando la realidad constantemente con nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, si con nuestro lenguaje ya evitamos perpetuar esa mirada especista, pues es como unos granitos de arena que vamos poniendo cada día sin tampoco hacer tanto esfuerzo. Simplemente cuidar, ¿no?, las palabras que utilizamos, como las cuidamos cada vez más con respecto a los otros humanos, pues también cuidarlas con respecto a los no humanos para simplemente no perpetuar esas lógicas que no tienen nada de lógicas, ¿no? Totalmente, Nuria. Creo que es un gran paso el dar cuenta de esto, ¿no? El darnos cuenta que dentro de la cotidianidad y de esta inconmensurabilidad de interacciones entre especies animales, dentro de la que también estamos como especie, ¿no? Como seres humanos, eh, pues hay redes muy complejas, ¿no? Y que no puede ser tan simple esta mirada y que claro que nuestra actitud diaria y la posición que tenemos frente a las demás especies animales, pues puede hacer un cambio, ¿no? Entonces el dar cuenta de esto ya es un gran paso. Y pues tristemente, como dijiste, se nos está yendo el tiempo. Mira, yo iba a estar al tanto del cronómetro y tú terminaste dando cuenta de ello. No, pero Muchísimas porque tú gracias. avanzaste antes, dijiste, estamos terminados, entonces miré el reloj. Fuiste tú Ah, que me alertaste a mí. muchas gracias. Nuria, yo estoy muy contento de platicar contigo, la verdad, me quedo con muchísimas ganas de seguir platicando. Pero bueno, tenemos que cerrar por cuestiones de tiempo. Me encantaría que pudieras, pues, platicarme qué caminos de acción o qué recomendaciones tú darías a las personas que nos están escuchando, que quieran contribuir o sumarse por la lucha de la abolición de la explotación de los animales o al movimiento. Y qué te ha servido a ti o qué has visto con base en tu experiencia que es una buena ruta a tomar. Bueno, yo, para no alargarlo mucho, solo comentaré una cuestión que me parece muy importante, que ya ha salido un poquito, pero que es el tema de la no dicotomización, la no polarización, ¿no? Yo creo que es muy importante no creer que somos los buenos, las buenas personas, que somos las que tenemos la verdad en nuestras manos y que tenemos que cambiar a los demás, hacerles veganos, hacerles antiespecistas. Yo creo que esto es una postura que puede convencer a algunas personas, pero que no es efectiva para muchísimas, ¿no? Muchísimas personas lo ven como una imposición y esto, cuando ves las cosas como una imposición, lo que haces es incrementar la hostilidad con respecto a esas ideas que ves como una imposición, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no tenemos que intentar ah, actuar en función de imponer los criterios que creemos que son los buenos, sino comprendiendo la posición de los demás, de esas personas que, bueno, yo no sé tú, pero yo no fui vegana toda la vida. Entonces, Claro, no, tampoco. de hecho, he sido más tiempo no vegana que vegana, por lo tanto, yo a los no veganos los entiendo perfectamente, porque yo fui así muchísimo tiempo, ¿no? Y entiendo sus apegos, entiendo sus adicciones a la comida, por ejemplo, porque yo las tenía, a mí me costó muchísimo abandonar los lácteos, por ejemplo. Entiendo perfectamente eso. Yo creo que hay que convencer a la gente desde una posición de empatía, de simpatía y de entender que en realidad estamos todos en el mismo lado, que es el lado de hacer mejor las cosas por el bien de todo el mundo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, no polarizar, no dicotomizar y no demonizar a nadie, porque lo único que conseguimos con eso es entrar en guerras y las guerras son terribles en todos los casos. No sé qué piensas. Y también quería añadir, solo para acabar, ya te dejo cerrar a ti, que ha sido un placer enorme poder hablar contigo, tener esta conversación tan inesperada que nos han organizado y tan agradable, de la que he aprendido mucho y que espero que tengamos ocasión de poder encontrarnos en el futuro. Muchísimas gracias, Nuria. Comparto tu comentario. También estoy muy contento de esto, de esta dinámica a la cual nos invitaron. Y bueno, a mí me gustaría cerrar pues con esa reflexión o tratar de incitar a la reflexión sobre qué es posible, ¿no? O sea, si tenemos estas inquietudes o quien nos escucha tiene esta inquietud sobre si es posible
vivir de otra manera en la que no explotemos a los animales, pues motivarles a que sí lo es y que en realidad podemos empezar prescindiendo de su uso, de su consumo, prescindiendo de esta red de, pues, de explotación en la que nos vemos inmiscuidos, en la que crecimos, como bien dices, Nuria. Eh, y que bueno, que hay pasos pequeños, hay pasos grandes, cada cabeza es un mundo, como quien dice, ¿no? Y cada quien puede ir a su ritmo con base en, pues, en la información a la que pueden acceder. Afortunadamente ya hay muchísima información, tan compleja como se requiera, como tan básica como se requiera también, ¿no? O sea, pues se puede leer sobre estudios críticos animales, sobre interseccionalidad, sobre su estatuto jurídico, o también sobre cómo pequeños pasos para el camino para prescindir de su uso, ¿no? O cómo vivir de otra manera en mi día a día, qué puedo comer, ¿no? Que no sea un producto de origen animal. Entonces, pues eso, yo recomendaría explorar toda la información disponible que se encuentra allá en Internet. Hay muchísimas organizaciones en muchos países que también brindan información gratuita, que brindan capacitaciones, que brindan asistencia, acercarse a las organizaciones que trabajan en el movimiento para la liberación de los demás animales. Y bueno, con eso quiero cerrar. También te quiero agradecer nuevamente, Nuria. Muchísimas gracias por tus comentarios y pues me voy contento.